Bien. Ayer habíamos desarrollado, podríamos decir, todo aquello que hace al derecho objetivo. Esencialmente, nos habíamos detenido en el derecho positivo de carácter privado, ¿verdad? El derecho civil y el derecho comercial. Podríamos decir que en la primera clase desarrollamos todo lo referido a derechos subjetivos, elementos, sujeto, objeto, causa, la clasificación de los derechos subjetivos y habíamos añadido el tema de los derechos de incidencia colectiva. La clase pasada nos detuvimos en la contracara de esta voz que decíamos que tenía múltiples significados, que era el término derecho. Por un lado, derechos subjetivos, derechos facultades, poderes o prerrogativas, y por el otro lado, la contracara de esa misma moneda, el derecho objetivo. De allí pasamos al derecho positivo y estrictamente a lo que es propio de nuestra materia, el derecho privado. Dijimos que las ramas del derecho público, privado y cada una de las disciplinas las separábamos o las estudiábamos de modo independiente a los fines didácticos, ¿no? A los fines del estudio del derecho. Pero señalábamos que en la práctica esto no es así, el derecho es uno solo y dábamos los ejemplos en los que distintas situaciones, hechos que nos van a llegar a nuestro estudio, cruzan o se ven cruzados por distintas ramas del derecho, ¿verdad? Bien, entonces, habíamos dado el ejemplo del derecho tributario, de cómo incidía el derecho privado, que es lo que teníamos que saber a la hora de liquidar impuestos, por ejemplo. Y ahí veíamos cómo las ramas del derecho se entrelazan y solamente las dividimos a los fines de poder estudiarlas, nada más. Bien, hablamos del derecho civil, dimos un concepto, vimos la amplitud del derecho civil que estudiaba de manera integral y se ocupaba de manera muy amplia de la persona desde la concepción, pasando por los derechos personalísimos, por los atributos, por la relación de la persona con los bienes, el patrimonio, por la relación de las personas con el núcleo familiar al que pertenecen, el derecho de familia, y finalmente el destino de los bienes después del fallecimiento de las personas, que es propio del derecho de las sucesiones. Hablamos del derecho comercial, dijimos que destacamos no solo la ley como fuente formal por excelencia, sino también la importancia de los usos y costumbres en el derecho mercantil o en el derecho comercial. Y de ahí pasamos a los dos grandes códigos que rigieron en nuestro país, el Código Civil y el Código de Comercio. Ambos señalamos que eran del siglo XIX. El siglo XIX lo marcamos como la era de la codificación. Señalamos la importancia del Código Civil francés como la principal fuente que tuvo nuestro codificador Dalmacio Vélez Arfiel. Hablamos de Vélez, de la trascendencia de su figura y de la magnificencia de su obra, tanto el Código de Comercio como el Código Civil. Dijimos que estos códigos del siglo XIX fueron actualizados. ¿De qué manera? El Código Civil, por una reforma importante en el siglo XX, la Ley 17711, y luego analizamos reformas posteriores. Este Código Civil fue derogado por el Código Civil y Comercial y toda la normativa está hoy en el Código Civil y Comercial. Y dijimos que el Código de Comercio fue el que más reformas por leyes especiales o microsistemas sufrió. Señalamos la Ley General, hoy llamada Ley General de Sociedades, la Ley de Concursos y Quiebra, la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio, etcétera, etcétera. Y dijimos que frente a este
sistema jurídico general del derecho privado, denominado Código Civil y Comercial, subsisten los microsistemas que los señalábamos como especie de satélites que giran en torno al Código Civil y Comercial. ¿Y qué son estas leyes especiales que siguen vigentes? Se derogó el Código de Comercio, pero estas leyes cobraron vida propia y continuaron como leyes especiales, algunas con algunas modificaciones, la mayoría tal cual estaban en el momento en que se derogó el Código de Comercio. Hablamos también, o dijimos, señalamos que hubo intentos de unificar esta legislación civil y comercial. Aquí amplio la presentación. Estos son los que llamamos proyectos de unificación de la legislación civil y comercial, que fueron 4, de los cuales, de estos 4 primeros, ninguno prosperó. Fíjense, en el año 1987, este sí se sancionó, este proyecto fue ley, el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial. Sería un código como este Código Civil y Comercial vigente, pero que no se llamó Código Civil y Comercial, sino Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial. Fue ley, pero el presidente en ese momento, en lugar de promulgarlo, lo vetó. Por lo tanto, nunca entró en vigencia. Tampoco entró en vigencia el denominado Proyecto de Unificación de la Comisión Federal. ¿Qué era la Comisión Federal? Una comisión que se formó en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Poder Legislativo, para tratar precisamente este tema, la unificación de la legislación civil y comercial. Esto ocurrió en el año 1992 y en paralelo trabajó otra comisión, pero ya no dependiente del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación, sino del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso se la conoce Comisión del Poder Ejecutivo Nacional. También este quedó en proyecto, nunca fue ley, al igual que el anterior. Y por último, el denominado Proyecto de Unificación del año 1998, aunque la comisión que comenzó a trabajar fue designada 3 años antes, en 1995. La importancia de este proyecto de Código Civil Unificado es que es una de las principales bases del Código Civil y Comercial actual. Este no fue ley, pero fue tomado muchos de sus artículos para el Código Civil y Comercial que hoy estamos estudiando. ¿Cómo se elaboró este Código Civil y Comercial? Comenzó con un anteproyecto que fue elaborado en el año 2012 y que era un anteproyecto de unificación de esta legislación civil y comercial. Este anteproyecto se elevó al Poder Legislativo, al Congreso de la Nación, y fue elaborado por 3 grandes juristas, 2 de ellos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por una veintena de comisiones que trabajaron los distintos temas de los 6 libros del Código Civil y Comercial. Esto es, comparémoslo con el Código de Vélez, que lo hizo solo Vélez Sarsfield y que se aprobó a libro cerrado, sin tratar, sin discutir, sin analizar ninguna de sus normas. Este fue un proyecto elaborado por una comisión que reunía el trabajo de otras tantas comisiones especializadas y que luego se debatió porque se recibieron los aportes de las universidades, de los colegios de abogados, de la doctrina, del organismo de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Se elaboró, se elevó al Congreso, y en el Congreso de la Nación Argentina
se formó una comisión de bicameral para el tratamiento específico de este Código Civil y Comercial, que fue aprobado, como lo dice allí la presentación, por la Ley 26.994 del año 2014. Bien, parece que acá se ha detenido, ahí está. Esta ley 26.994, ustedes saben que las leyes, y el código es una ley, entran a regir desde el momento que lo disponen o a partir de los 8 días de su publicación. Este código disponía que comenzaba a regir a partir del 1 de agosto de 2015. En realidad, la ley disponía a partir de diciembre del 2015, luego por una ley posterior se antedató y se comenzó a regir unos meses antes. Bien, ¿qué grandes cambios trae este código? Muchísimos, respecto del Código Civil y respecto del Código Comercial, el Código Comercio. Esencialmente, podríamos decir, hay un cambio de paradigma. Se asienta sobre nuevos principios, nuevos valores que ya vamos a desarrollar. Contiene en el artículo primero algo muy importante, que es un diálogo de fuentes entre el derecho privado y la Constitución Nacional. Por eso hablamos de constitucionalización del derecho privado. Fíjense lo que dice el artículo 1, cómo comienza el Código Civil y Comercial. Dice fuentes y aplicación. El código tiene un título, siempre en cada una de las normas. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Ese es el primer párrafo. Entonces, esto permite una interacción entre el derecho público y el derecho privado. Pero fíjense ustedes, los casos significa todas aquellas situaciones conflictivas que un juez deba resolver, tendrá no solo la ley aplicable, como dice el artículo primero, sino también podrá recurrir a la Constitución y a los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte y que forman el bloque de constitucionalidad de nuestro país. Esto es sumamente importante porque traemos la Constitución al derecho privado. Entonces el juez ya no está ceñido, encorsetado por lo que dice el Código Civil y Comercial. Puede ir a los principios de la Constitución Nacional y puede tomar todos los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Ven ustedes que aquí ya imaginemos una situación del derecho de familia donde el juez, además de aplicar el derecho de familia del Código Civil y Comercial, recurre, por ejemplo, a la Convención de los Derechos del Niño, o recurre a todos los tratados de derechos humanos en lo que se encuentra regulada esa situación de hecho que él debe resolver. Bien, frente a este sistema general, subsisten las que denominamos microsistemas o leyes especiales. Esas siglas son Ley General del Ambiente, LGA, Ley General de Sociedades y Ley de Defensa del Consumidor, entre otras. Ya hemos mencionado leyes comerciales que están vigentes, por supuesto. Finalmente, señalábamos en las clases anteriores, no solo reconoce el Código Civil y Comercial esos derechos individuales, esos derechos subjetivos, patrimoniales y extrapatrimoniales, sino también los derechos de incidencia colectiva. Bien.
Cuando hablábamos del código, decíamos que es un cuerpo único, metódico y sistemático, que reúne normas de una rama del derecho vigentes en un país determinado, en un momento determinado. Ahora bien, ¿qué sistema tiene este código? Tiene un título preliminar y tiene 6 libros. Este título preliminar, como su nombre lo indica, establece reglas que son básicas y aplicables a todo el código. Por eso es previo. Está en los 18 primeros artículos. A partir del artículo 19 comenzamos a desarrollar el concepto de persona, pero nos estamos refiriendo específicamente al título preliminar. De allí leímos, recuerdo, el abuso del derecho, que es un principio general del derecho. Esto es, dice, el artículo 10, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal aquel que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos, etcétera, etcétera. Ven ustedes que hay principios generales que son aplicables a todo el derecho civil y comercial y también a otras ramas del derecho, porque el abuso del derecho también se aplica en otras ramas del derecho. También el principio general de la buena fe, el del abuso de la posición dominante en materia contractual y así sucesivamente. Son principios que rigen, que van a servir de base para todas las instituciones del Código Civil y Comercial. Aquí tenemos el diálogo de fuente, el artículo primero que hace un rato leí. Veamos en la práctica cómo funciona esto. Fíjense, existen normas que pueden ser reglas o principios. A ver, veamos un ejemplo. Si existe una norma que dice que en la ciudad, en las avenidas, no se puede circular a más de determinada velocidad, no puede existir otra norma que la contradiga, porque esas reglas, si se contradicen, se excluyen entre sí. Una va a ser válida y la otra no. Eso ocurre en el derecho privado. Pero existen también principios que son propios de las constituciones, que estos principios se ponderan. Esto es, ambos son válidos, ambos pueden estar vigentes y no contradecirse, pero en algún momento el juez elegirá aplicar uno de ellos y en otra circunstancia optará por otro. Por eso allí la presentación dice, se ponderan o se sopesan. Esto es, se pesan uno de otro y uno está por encima del otro en cada situación en particular. Creo que habíamos dado el ejemplo de la violación del derecho a la intimidad. Supongamos que la televisión o una revista viola la privacidad de una persona, aunque sea pública, saca fotos privadas o de su vida íntima, y es necesario reparar esa situación. Esta víctima, este perjudicado, inicia una acción de daños y perjuicios contra la revista, contra el canal, contra quien hubiera violado su intimidad. Bien, aquí tenemos dos principios constitucionales, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. ¿Y uno vale más que otro? En ese caso en particular, el juez va a decir, a ver, ponderando estos principios, voy a optar por proteger la vida privada de esta persona, de esta víctima, y no la libertad de expresión, porque se excedieron en su deber de informar y en su derecho de informar y se entrometieron en la vida privada de una persona. En otra situación distinta, el juez podrá decir, acá no está en juego la vida privada de la persona, se trata de un acto público,
de la persona. Entonces, no voy a proteger su intimidad porque no ha sido violentada y sí va a cobrar mayor valor y va a ser preponderante la libertad de expresión, que también tiene rango constitucional. Entonces, el hecho de que tengamos un artículo primero que habla de la constitucionalización del derecho privado y que permite al juez resolver un caso no solo por el código, las leyes especiales, sino también por la Constitución y los tratados de derechos humanos, permite esto, que el juez trabaje con principios, no con reglas que se excluyen entre sí, sino con principios que él puede ponderar y en algún caso optará por uno y en otro puede optar por otro, sin que esto sea una situación contradictoria. Dependerá del caso en concreto que él deba resolver. Por eso el artículo primero comienza diciendo los casos que este código rige. A eso se refiere esencialmente. También yo ahí le he señalado principios que contiene el Código Civil y Comercial y valores. Yo les dije que el Código de Vélez fue un hombre de su época, un hombre del siglo XIX. Ese código era un código racional, liberal, positivista, y sufre una importante reforma en el siglo XX a través de la ley 17711, que recuerdo haber señalado que apenas modificó 200 artículos de los más de 4.000 que tenía el código, pero cambió el perfil del código. Lo hizo al Código Civil de Vélez mucho más solidario y mucho más humanitario. Este código avanza más. Ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Entonces, contiene principios tales como la igualdad, la identidad multicultural. Hablamos ayer del derecho a la identidad. Dijimos que la identidad no era solo la identidad sexual, sino también cultural, política, social, religiosa, etcétera, etcétera. Este código contempla todos esos aspectos. Contempla muy especialmente la situación de las personas en estado de vulnerabilidad, ancianos, personas con capacidad restringida, los niños, niñas y adolescentes, a los cuales le va otorgando mayor grado de capacidad o una capacidad progresiva a medida que van aumentando su edad. Bueno, todos estos principios son propios de un código del siglo XXI y por supuesto que nos resulta muy importante que quienes elaboraron el código hayan tenido en cuenta todos esos avances que ha sufrido nuestra sociedad y que estén contemplados en normas específicas. Bien. Aquí, en esta presentación, solo dice aquello a lo que me referí recién del derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y estos principios que son propios del derecho constitucional y que el juez puede elegir porque, ahí he señalado, le dan mayor elasticidad al derecho, ¿eh? El juez puede ponderar uno y otro, y en esa ponderación optar por uno o por otro, aplicarlo en mayor o en menor grado. Bien, veamos la sistematización del código. Esto es ni más ni menos que el índice. Por eso siempre les reitero, no hace falta que nadie sepa ni el número del artículo ni el contenido estricto del artículo de memoria palabra por palabra. ¿Por qué? Porque está el Código Civil y Comercial y vamos a la norma. Como yo estoy leyendo en este momento el artículo primero, como leí recién el artículo 10. El tema es que tenemos que saber dónde está ubicado ese tema. Es como en un libro. Necesito conocer el índice para saber dónde buscar un tema específico. Fíjense, el código tiene un título preliminar y 6 libros.
Rápidamente lo señalamos. ¿Qué contiene ese título preliminar? ¿Qué es lo que es el derecho? ¿Qué es lo que es la ley? El ejercicio de los derechos y los derechos y los bienes. Los aspectos a los que nos referimos recién, 18 primeros artículos. Leímos, recuerdo, el artículo 14, los derechos de incidencia colectiva. Leímos el abuso del derecho. Dijimos que también estaba el principio de la buena fe. Leímos el artículo primero. Todo esto hace a las normas generales del título preliminar, que les dije que son la base de todas las instituciones previstas en este código. Fíjense el libro primero. El libro primero contiene, en principio, los aspectos que nosotros estudiamos en el derecho privado 1. Esencialmente lo que se denomina derecho privado parte general. Y así se llama este libro primero, parte general. Si lo comparan con el programa de la asignatura en las primeras unidades, van a ver que están allí los 3 elementos de la relación jurídica: sujeto, objeto y causa. Sujeto, persona humana, persona jurídica. Título primero, título segundo. Los bienes son el objeto. Los bienes, las cosas y los hechos. El tercer elemento de esa relación jurídica es la causa. Y ahí tenemos los hechos y los actos jurídicos. Yo siempre señalo que el código es un código que se adecuó a los programas de la enseñanza de la parte general y no los programas al código. Yo no modifiqué mi programa cuando se sancionó el código. El código siguió ese criterio que es el que seguimos en todas las universidades, en todas las facultades donde enseñamos derecho, parte general. La estructura sujeto, objeto, causa es la que hoy toma el código y por supuesto que así es la didáctica del derecho, así se aprende y así se enseña el derecho, estudiando los 3 elementos de la relación jurídica en la primera parte, en el derecho privado 1. Fíjense el libro segundo, Derecho de Familia. De las relaciones de familia se llama este libro segundo. Anoche daba clase para los alumnos de abogacía y les decía, hoy ya no hablamos del derecho de la familia, hablamos del derecho de las familias, porque este código contempla las múltiples familias que existen hoy en nuestro país. Las monoparentales, las familias ensambladas, las familias formadas por progenitores del mismo sexo o de distinto sexo, las familias conformadas a partir del matrimonio de los cónyuges o de la unión convivencial de los convivientes, las familias en las cuales los hijos son biológicos o adoptivos, las familias en las cuales estos cónyuges optaron por casarse con el régimen de comunidad de bienes o aquellos que optaron por el régimen de separación de bienes. Ahí ven ustedes los múltiples cambios que ha sufrido la familia en nuestra sociedad. Y eso, por suerte, el código lo recepta en este libro segundo, Las relaciones de familia. En el libro tercero contiene las obligaciones, los derechos personales. Pero también allí en el libro tercero están los contratos, porque los derechos personales son las obligaciones, y las obligaciones tienen 2 fuentes, esencialmente. Como fuente lícita, la principal es el contrato, y como fuente ilícita, la responsabilidad civil o responsabilidad por daños. Entonces, en el libro tercero, titulado de los derechos personales, van a estar las obligaciones y luego las fuentes lícitas de las obligaciones, que son los contratos, y luego las fuentes ilícitas de las obligaciones, que son los hechos ilícitos, la responsabilidad civil. Eso está todo en el libro tercero. Ayer hablábamos de los derechos personales que vinculaban al deudor y al acreedor en virtud de la prestación que el primero le debe al segundo.
Y diferenciamos los derechos reales, que era, recuerdan el método de Vélez. Los derechos reales son aquellos que regulan la relación entre el sujeto y la cosa. Dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, etcétera, etcétera. Eso es materia del libro cuarto. El libro quinto se refiere a las sucesiones, a la transmisión de los derechos por causa de muerte. Recuerdan que cuando definíamos al derecho civil, decíamos que se ocupaba del destino de los bienes después de la muerte de la persona. Y finalmente, el último libro se refiere a disposiciones comunes, a los derechos reales y a los derechos personales, que es lo que se denomina prescripción. A ver si lo bajamos a la realidad. Ustedes habrán visto alguna vez o habrán escuchado hablar de que una persona está haciendo una usucapión. Usucapir es, en definitiva, una prescripción adquisitiva. Esto es, transcurre un periodo de tiempo, una persona toma posesión, supongamos, de un terreno, y pasado 20 años inicia el trámite de usucapión para adquirir el dominio de ese lote. Entonces va a haber transcurso del tiempo más inactividad del propietario del lote, o a lo mejor no pertenecía a nadie, pero hay inacción en principio de otra persona, no lo reclama como propio. Esa prescripción adquisitiva es propia de los derechos reales. Los derechos reales, entre otros modos de adquisición, se pueden adquirir por prescripción. Esta prescripción es totalmente opuesta a las obligaciones. Las obligaciones se pierden por prescripción. Se pierden por el transcurso del tiempo más la inactividad del acreedor que no reclama la deuda. Ejemplo, tengo una deuda con un plazo de prescripción genérica de 5 años, yo no la pago, transcurre 1, 2, 3, 4, 5 años y el acreedor, mi acreedor, no me la reclama. Cuando al 7º año me reclama la deuda, yo le puedo oponer esa prescripción y decirle, mire, su deuda está prescripta porque tenía un plazo genérico de prescripción de 5 años y ya han pasado 7. Esto es, los derechos reales se adquieren por prescripción, los derechos personales se pierden por prescripción. El deudor se libera de la obligación si ésta está prescripta. Esta prescripción, que ustedes van a estudiar en obligaciones, por supuesto, y en derechos reales, por supuesto, está en el libro sexto, disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Bien, vuelvo a la reunión. Con esto hemos finalizado la unidad número 1. Como la unidad número 2, les dije yo, es bastante extensa, vamos a comenzar a desarrollarla ahora. De modo que voy a compartir la presentación, el PowerPoint de la unidad número 2, y en ella vamos a tratar, o vamos a empezar a desarrollar el primer elemento de esta relación jurídica, que es el sujeto. Nosotros decíamos persona humana. Y habíamos señalado que en esta persona humana podíamos distinguir 2 etapas. La primera, en la que hablábamos de persona por nacer, y luego la segunda etapa, que era precisamente la persona física o persona humana ya nacida, una vez que se ha producido el nacimiento con vida. Voy a compartir pantalla y ahí ya comenzamos a desarrollar. Fíjense, unidad número 2, el sujeto de las relaciones jurídicas, esto es la persona. Fíjense esto. El concepto de personalidad. A ver, esto es un concepto abstracto, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, entonces por ahí me resulta más difícil de interpretar. Toda persona tiene personalidad jurídica. Eso en la persona humana no hay modo que no sea de otra manera, porque en respeto por la dignidad
de cada una de las personas, el derecho nos reconoce personalidad jurídica desde la concepción. ¿Dónde puedo darme cuenta de que existe o no esta personalidad jurídica? En las personas jurídicas, en las sociedades comerciales. Supongamos que un cliente le consulta a ustedes para constituir una sociedad anónima. Ustedes deberán asesorarse o realizar, según sea su especialidad, el contrato social, el estatuto de la sociedad anónima y tendrán que solicitar personalidad jurídica. Tendrán que ir al Estado provincial a pedirle la personería jurídica. En la unidad número 5 vamos a ver qué organismo del Estado nos da la personería jurídica. Pero ahí ustedes van a tener un grupo de personas, su cliente y 3 de sus hermanos, que tienen una explotación agropecuaria y le dicen, contador, ya este campo está muy grande, manejamos mucha suma de dinero, necesitamos crear o constituir una sociedad comercial. Muchas de las explotaciones agropecuarias son sociedades anónimas, de modo que no sería raro que ustedes lo asesoren y le constituyan una sociedad anónima. Ahora bien, con hacer el contrato, el estatuto y que lo firmen, no está constituida esa persona jurídica. Deberán solicitar la personería jurídica ante el organismo pertinente. Entonces, allí es donde podemos ver que hay una persona jurídica que es distinta de los miembros que la componen. Esa sociedad anónima, supongamos que se denomina el quebracho sociedad anónima, va a tener una personería distinta de sus clientes, de Juan, Pedro, Rodrigo y Adolfo, que formaron la persona jurídica, que crearon esa persona jurídica y son los socios de la sociedad anónima. Entonces, esa personalidad jurídica, ahí la conceptualizamos como un presupuesto normativo que el ordenamiento proyecta. ¿Sobre quién lo proyecta? Sobre un grupo humano organizado, si es una persona jurídica, o bien sobre cada individuo, si es una persona humana. Por lo tanto, es un presupuesto calificador y previo, que en las personas humanas no lo advertimos, porque lo tenemos desde la concepción. Cuando el niño nace, ya tiene personalidad jurídica desde que fue concebido. Esta queda irrevocablemente adquirida si nace con vida. Más lo podemos ver o determinar cuando creamos una sociedad comercial y vamos a solicitar la personería jurídica y viene observado el trámite. Ahí sí nos damos cuenta qué es la personalidad jurídica cuando en la inspección de persona jurídica nos dice, mire contador o mire abogado, usted se ha equivocado en esto o no ha cumplido con el artículo, qué sé yo, 274 de la Ley General de Sociedades y no nos otorga la personería jurídica. Tampoco nos la deniega, pero nos observa el trámite que debemos subsanar a los fines de obtener la personería jurídica. Pero vamos a la de hoy. Era nada más que para mostrarle cómo eso es mucho más patente y mucho más evidente en una persona jurídica que en una persona humana. Todas las personas humanas ya tenemos personalidad jurídica desde la concepción. Por eso le puse que es un presupuesto previo, una condición previa. El hombre es una unidad biopsicológica, cuerpo y psiquis. Pero el concepto de persona es un concepto jurídico. Por eso creo haberles dicho que si yo digo, acaba de pasar aquí frente a mi departamento un individuo o una señora, o bien un hombre, o bien un niño, ustedes entienden que estoy hablando de algún sujeto en particular. En el lenguaje común eso es sinónimo de persona. En el lenguaje jurídico, el lenguaje técnico, decir persona significa hablar de alguien que tiene personalidad jurídica.
Ese individuo, niño, niña, señora, señor, siempre lo va a tener. Ahí nunca se me va a plantear una dificultad. Hombre más personalidad jurídica es igual a persona humana. Ahora bien, sí puedo distinguirlo cuando tengo un grupo humano organizado, estos socios que concurrieron al estudio contable a pedirles a ustedes que constituyan una sociedad anónima, a los cuales le tengo que lograr la personería jurídica. Tengo que ir al Estado, a la inspección de persona jurídica, a requerir que a esa sociedad anónima, el quebracho sociedad anónima, le otorgue personería jurídica. Entonces, ese es el presupuesto previo. Bien, esto era un poco lo que señalábamos recién. Es un concepto jurídico, en el lenguaje común es sinónimo de individuo, de niño, niña, etc. En el lenguaje jurídico solo es persona aquel que tiene personalidad jurídica. Esto es, todas las personas humanas desde la concepción y todas las personas jurídicas desde determinados momentos. Yo le di el caso de una sociedad anónima que requiere autorización del Estado. Hay otras que no, pero quedémonos con que deben cumplir ciertos trámites, ciertas etapas para obtener personalidad jurídica. Bien, la diferencia entre persona y sujeto de derecho. Ser persona significa tener aptitud para ser titular de derechos y también de obligaciones, es decir, para actuar en el mundo, en la vida jurídica, aunque yo no participe de ninguna relación jurídica. Si participo de una relación jurídica, una obligación, un contrato, esto ya soy una persona actuando en una relación jurídica, lo cual se le denomina sujeto de derecho. Es una distinción un poco más precisa, pero quedémonos que ambos son personas. Uno en una situación determinada y otro en una relación jurídica determinada. Según el modo de existencia, ya lo hemos hablado. Hablábamos del sujeto, persona humana, persona jurídica. Los artículos es donde está el concepto de cada uno de ellos. Como nos vamos a quedar estudiando hoy la persona humana, leo el artículo 19, que dice, comienzo de la existencia. Les dije que cada artículo del código tiene un título. Dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Y eso es lo que más problema nos trae, esto de la concepción. En la unidad número 6, que estudiemos persona jurídica, vamos a analizar del artículo 141 en adelante. Pero les leo rápidamente el 141. Dice, definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Fíjense, el ordenamiento jurídico les confiere aptitud. ¿Se acuerdan que decíamos que a las personas humanas los derechos subjetivos les eran reconocidos, no otorgados por el ordenamiento jurídico? Acá el ordenamiento jurídico, la ley, este organismo del Estado, es el que les otorga personalidad jurídica. Bien, quedémonos con la persona humana, porque hoy estamos desarrollando la persona humana y más estrictamente la persona por nacer. Dos etapas distinguimos en la vida de la persona humana. La primera, que es la persona por nacer, desde la concepción hasta el nacimiento, donde la base y el soporte de esa personalidad es el embrión. El feto o embrión
es el soporte de la personalidad. ¿Quién tiene la personalidad jurídica? Ese embrión que está en el seno materno. Entonces, la personalidad que no la vemos, que es abstracta, pero que la tiene, porque puede ser titular de derechos y obligaciones, como vamos a ver más adelante, es el feto o embrión. Ahora bien, una vez que nació con vida, esa personalidad queda irrevocablemente adquirida, pero ya no tengo un feto ni un embrión. El soporte, el sustento de la personalidad jurídica es la persona humana propiamente dicha, la persona física a partir del nacimiento con vida. Hoy nos centramos en el comienzo de la vida. Hablar de persona por nacer significa hablar del comienzo de la vida, ni más ni menos, un tema muy importante. Yo les dije al comienzo de la clase que se había elevado, cuando se redactó el Código Civil y Comercial, se eleva este anteproyecto y trabaja en él una comisión de las dos cámaras, una bicameral. Esa bicameral le introdujo modificaciones al proyecto originario. Y una de las modificaciones es este artículo 19, que quedó redactado como lo leí recién. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Este artículo tenía un segundo y un tercer y cuarto párrafo referido a las técnicas de reproducción humana asistida, a las TRA. Esto es la fecundación in vitro. Esto fue retirado y quedó el artículo como está. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se produce la concepción? Porque si ya a mí me dicen que la existencia de la persona comienza con la concepción, como no soy especialista en biología, voy a preguntar, ¿y cuándo se produce la concepción? ¿Cuándo ocurre? Y aquí aparecen las divergencias. ¿Por qué? Porque algunos médicos, algunos especialistas en el tema, generalmente provenientes de la ciencia médica, los contadores, los abogados, podemos hablar de normas, podemos tener una idea al respecto, pero en realidad quien dice cuándo comienza la vida es la medicina. Algunos de estos especialistas dicen la vida comienza o la concepción se produce con la fecundación. ¿Y qué es fecundar? Es la unión de los gametos femenino y masculino, del óvulo y el espermatozoide. Esa es la fecundación. Ese sería un concepto. Algunos de ustedes estarán pensando y dirán, sí, es así, la verdad, cuando se une un óvulo y un espermatozoide, hoy lo podemos ver en un documental, esta maravilla del comienzo de la vida, y nos quedamos con eso. ¿Tenemos alguna norma que respalda eso? Fíjense, PSCR, esa sigla, Pacto de San José de Costa Rica. Esta es la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que forma parte, es uno de los tratados que conforman el bloque de constitucionalidad de nuestro país. En el artículo 4, apartado primero, dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. De nuevo decimos, ¿y cuándo se produce la concepción? Quienes consideran que la concepción se produce con la fecundación citan este artículo Pacto de San José de Costa Rica. Otros representantes de la ciencia médica y también del derecho dicen no, hay otra etapa. No se produce la concepción con la fecundación, se produce con la anidación. Esto es, cuando ese huevo fecundado anida en el seno materno. Ya ahí estamos en otra etapa posterior. Parecería que
desde la ciencia médica primero ocurre la fecundación y luego la anidación. Ahí tengo un periodo de tiempo distinto. Los médicos, muchos de ellos opinan eso, no, mire, el huevo cigoto fecundado no es persona, no está concebido hasta que no anida en el seno materno. Y para esta teoría, o para quienes siguen esta concepción, toman como base una causa citada allí, es una causa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Artavia Murillo contra Costa Rica. Un fallo del año 2012 que considera, entre otras cosas, que tomar el Pacto de San José de Costa Rica hoy no tiene sentido porque este pacto es muy anterior a la fertilización extracorpórea, fuera del cuerpo materno, lo que denominamos in vitro. Entonces, los defensores de esta postura dicen, mira, no me cite el Pacto de San José de Costa Rica, que era anterior a casos que hoy tengo presente, que es la fecundación extracorpórea. Por lo tanto, los sostenedores de esta teoría consideran que la concepción se produce con la anidación, con la implantación del embrión si la concepción es extracorpórea. ¿Ven que este periodo de tiempo es distinto? Porque ahí la fecundación va a ser fuera del seno de la madre, pero la implantación en el seno de la madre marcaría, según esta segunda concepción, el comienzo de la vida. Esto es, para aquellos que sostienen que la anidación es el periodo de la concepción, en el caso de la fecundación extracorpórea, una vez que se haya implantado este embrión en el seno materno, recién allí se habría producido la concepción. Ven ustedes que ambas posturas son válidas, pero como el artículo 19 se recortó en estos aspectos tan cortos, nos queda apelar a un concepto o a otro. Esto trae consecuencias en la práctica y muy importantes. Yo les voy a contar que los centros médicos, los centros de fertilización asistida, tuvieron muchas reuniones con estas comisiones que trabajaron los distintos temas del Código Civil y Comercial. Tengo un amigo que integraba una de estas comisiones y me decía la gran preocupación de los médicos. ¿Por qué? Porque tienen embriones crioconservados que sus progenitores ya no les interesa implantarlos, porque se divorciaron, porque alguno de ellos falleció, porque ya tuvieron demasiados hijos, porque la madre es demasiado mayor y ese embarazo sería muy riesgoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la preocupación de los centros médicos especialistas en fecundación extracorpórea, en fertilización asistida, es ¿qué hacer con estos embriones? Porque si tomamos la primera teoría, hay fecundación. Claro que sí, yo dije que son embriones, no es que tengan el óvulo y el espermatozoide. En muchos casos tienen embriones crioconservados a temperaturas muy bajas. Eso es la criopreservación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo descartamos? ¿Es un sujeto o es un objeto? Ahí estamos hablando del sujeto de las relaciones jurídicas. Entonces, ¿qué pasa cuando aquellos que son los titulares de ese embrión, los aportantes de esos gametos, ya no se responsabilizan, ya no quieren saber más nada? Ya terminó la etapa de los hijos, ya tienen suficiente cantidad de hijos y los médicos se encuentran con esto que no tienen ya dónde preservarlo, además tiene un costo importante. ¿Qué hacer? ¿Se pueden desprender de ellos? Si considero el primer concepto, que la concepción se produjo con la fecundación, ellos tienen una persona.
Si yo voy por la segunda teoría y digo que todavía no fueron implantados en el seno materno, ellos no tienen una persona. Y si no tienen un sujeto, tienen un objeto. Y con el objeto puedo tomar otra determinación. Pero si es un sujeto, no lo puedo descartar. Entonces, esa es la realidad de esta problemática hoy. Por eso esto debió el artículo complementarse o dejarse aquellos aspectos que hacían a las personas humanas concebidas mediante técnicas de fertilización humana asistida. Eso fue lo que se sacó. Bien. Perdón. Aquí vemos esto de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué diferencia encontramos con el código de Vélez? Y bueno, que Vélez-Sarsfield solamente podía prever una concepción natural, nada más. Hoy tenemos esto que decíamos, la inseminación artificial, que es corpórea dentro del seno de la madre, y la otra a la que nos referíamos recién, la extracorpórea, la denominada fecundación in vitro, fuera del seno materno. Esta es la que nos plantea conflictos respecto de la concepción, o mejor dicho, del momento en que se ha producido la concepción. Ahora bien, ambas inseminaciones y fecundaciones pueden ser homólogas, esto es con componentes genéticos de la pareja, o heterólogas, con componentes genéticos provenientes de terceras personas. Y ahí vemos estas personas que en su vientre gestan seres, personas humanas, que no están compuestos o están reproducidos mediante componentes genéticos que no son de la gestante, que son un óvulo de una tercera persona y un espermatozoide de otra tercera persona. Ahí aparece esto lo de heterólogo. O las parejas que son inseminadas con algún componente genético, óvulo o espermatozoide, que no es de la pareja. Porque alguno de ellos tiene alguna imposibilidad de concebir. Entonces recurren a aportes genéticos de terceras personas. Ven ustedes que esto cada vez se abre un abanico más grande, ustedes lo van a tratar y lo van a desarrollar en profundidad en el derecho de familia o en el derecho de las familias. Ustedes ven acá nuevas conformaciones de las familias, ¿no? Con todas estas técnicas y con todas estas componentes genéticos que ya pueden no ser de la propia pareja, de los propios progenitores, que además puede tratarse de una pareja conformada por personas del mismo sexo, en cuyo caso todo tipo de reproducción va a ser con el aporte de una tercera persona. Esto, como les aclaro, lo vamos a desarrollar más en el derecho de familia. Vamos a la época de la concepción. ¿Para qué nos sirve determinar la época de la concepción? Fíjense que hoy con un ADN esto lo tenemos solucionado en muchas cosas. Por ejemplo, para indicar el comienzo de la existencia de la persona, sí necesitamos saber la época o el momento de la concepción. Hoy decíamos en un documental, hasta lo podemos ver con una ecografía, podemos ver el momento en que se produce la concepción. Nos indica el comienzo de la existencia de la persona. Un ADN nos sirve para la filiación, para esto, para determinar si la persona es hijo de determinada persona o no. Pero el ADN no tiene muchos años y el código de Vélez era del siglo XIX y Vélez-Sarsfield ya regulaba esto de la concepción en términos similares a lo que lo tiene el Código Civil y Comercial. Entonces, conocer el momento en que se produjo la concepción de una persona nos sirve primero para saber cuándo se produjo el comienzo de la vida. Les decía, hablar de persona por nacer es hablar del comienzo de la vida de la persona humana.
En segundo lugar, si esta persona recibe derechos por herencia o por donación, la donación es un contrato, es una liberalidad como la herencia, pero es un contrato, tiene que estar necesariamente concebida. Tenemos que saber si existía o no esa persona cuando ese derecho le ha sido otorgado o conferido. Entonces, ahí tiene importancia saber si estaba concebido o no. Por último, para el emplazamiento en la filiación como hijo matrimonial o hijo extramatrimonial. Ahora bien, ¿qué determina el código? ¿Qué establece el Código Civil y Comercial? Establece un periodo, por eso el título es época de la concepción, un lapso de tiempo en el cual se puede haber producido la concepción. Y para eso, ¿qué toma el Código Civil y Comercial? Toma dos plazos. Uno, el plazo máximo del embarazo y otro, el plazo mínimo del embarazo. La diferencia entre el máximo y el mínimo, quería mostrarles el cuadrito, es la época o periodo de la concepción. Vamos al artículo 20, a ver qué es lo que nos dice. El título es Duración del embarazo, época de la concepción. Y dice lo siguiente. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. Entonces, se presume, pero puedo probar lo contrario. El Código de Vélez decía exactamente lo mismo, solo que no se podía probar en contrario, porque no había pruebas de la ciencia médica. Hoy tenemos un análisis de ADN, hoy tenemos la posibilidad de determinar que un embarazo dura menos de 180 días, no quizás más de 300, pero menos de 180. Pero el código tuvo que establecer una época de la concepción tomando, como lo aclara el artículo 20, el máximo posible de duración de un embarazo, 300 días, y el mínimo 180, la diferencia son esos 120 días. ¿Cuándo se pudo haber producido la concepción? En cualquiera de esos 120 días. No me puede decir el momento de la concepción. Por eso me establece una época, un periodo, un lapso de tiempo durante el cual se puede haber producido la concepción de la persona por nacer. Bien. ¿Cuándo se aplican esta época de la concepción o estos plazos? Decíamos recién, para los aspectos filiatorios, para saber si la filiación es matrimonial o extramatrimonial, aunque en la práctica, si un cliente les consulta, contador, yo tengo una persona que me reclama y me dice que su hijo es mi hijo y yo no lo he reconocido, un caballero que les diga eso, o una señora que les diga, mire contador, yo tengo un hijo, pero su padre no lo quiere reconocer, estamos hablando de la filiación. Y ustedes les verán decir, bueno, usted tiene que iniciar una acción de filiación para saber si esa criatura es hijo de determinada persona. Hoy contamos con el ADN. El ADN es una prueba más segura que existe. De modo que no es factible a veces recurrir a estas presunciones siempre que tengamos la posibilidad de un ADN. También se aplica para esto, por ejemplo, se presume, salvo prueba en contraria, que son hijos del marido, si la persona está casada, son cónyuges, los nacidos después de la celebración del matrimonio. Los hijos nacidos durante el matrimonio, una vez que se celebra, se presumen que son hijos del marido, salvo que el marido impugne la paternidad.
En ese caso, ¿a qué puede recurrir? Al ADN. Porque como prueba general, si yo estoy casada, tengo un hijo, voy al registro civil y lo anoto como hijo de mi marido, por esta presunción del artículo 566, que se la dejo para que ustedes la busquen si tienen el código y lo lean. Entonces, esa es una presunción legal. Y también se presume que, salvo prueba en contraria, son hijos del marido los que nacen dentro de los 300 días posteriores a la disolución del vínculo, ya sea por divorcio, por muerte, por ausencia con presunción de fallecimiento o por anulación del vínculo, por nulidad del matrimonio. Porque si decíamos que el plazo máximo del embarazo era de 300 días, bueno, aquello nacido dentro de esos 300 días habrían sido concebidos dentro del periodo establecido en el artículo 20 como época o periodo de la concepción. Estas serían aplicaciones prácticas de esta presunción legal que, como les digo, hoy está como ya superada por el ADN, pero que en algunos casos se aplican también. ¿Por qué no? Cuando no tenemos posibilidad de tener un ADN. Ahora bien, derechos y obligaciones de la persona por nacer. Esto sería, como decir, capacidad de la persona por nacer. Decíamos que la personalidad es un presupuesto previo. ¿Previo a qué? A que sea considerada persona y luego a que tenga atributos. Y los atributos son el nombre, el domicilio y la capacidad. La persona por nacer tiene capacidad porque tiene personalidad jurídica. Por lo tanto, puede ser titular de múltiples derechos, muchos más de los que ustedes imaginan, y por supuesto de todas las obligaciones recíprocas. Fíjense, una persona por nacer puede recibir una herencia, puede recibir una donación o puede recibir un legado. La herencia y el legado forman parte de la sucesión. El legado es el otorgamiento de un bien o de un conjunto de bienes por un testamento. Entonces, algún familiar o alguna tercera persona puede dejar un legado a una persona que no ha nacido, pero debe estar concebida. Entonces, requisito que esté concebida. Si es una persona por nacer, todavía no ha nacido. Entonces, puede recibir una herencia. Imaginemos ese campo que les decía recién que un cliente quería constituir una anónima. Bueno, imaginemos que ese cliente les consulta porque resulta que un familiar le ha dejado una herencia a esta persona por nacer concebida en el seno materno de su esposa. Estaba casado, es su cónyuge y dice ha quedado en herencia para o por un legado o por donación. Resulta que un tío muy generoso se lo donó, pero no se lo donó a su cliente, se lo donó al hijo de su cliente que está concebido y aún no ha nacido. Y obviamente va a ser el titular de esos bienes. La persona por nacer puede ser beneficiaria de un seguro sobre la vida. ¿Sí? Imaginemos que fallece su padre, su progenitor, y la madre cobra un seguro de vida, también va a ser heredera la persona por nacer y tiene derecho al seguro de vida. Puede reclamar alimentos. Alimentos no es solamente lo que come la persona. Vamos a hablar en el derecho de familia de los alimentos, cuando nos refiramos a esa unidad. Pero fíjense lo que dice el 658. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos, conforme la condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. El alimento es todo lo que necesita una persona para su desarrollo, no implica solo aquello que consume como alimento propiamente dicho, sino también salud, educación, esparcimiento, etc. Aquí es una persona por nacer, pero puede reclamar su madre alimentos durante un juicio de filiación, por ejemplo, para tratamientos médicos, por ejemplo, para que tenga una vivienda, por ejemplo, para que tenga cubierta todas las necesidades
médicas durante el embarazo y para el parto posterior. Eso forma parte de los alimentos. ¿Por qué dije puede reclamar la madre? Porque obviamente que esta persona por nacer no está en el mundo civil y si estuviese sería un menor de edad, de modo que tendría que estar representado y los representantes legales son los progenitores en este caso. Puede reclamar indemnización de daños y perjuicios. Supongamos que esta señora embarazada iba en un colectivo que choca, tiene un accidente y el feto tiene daños intrauterinos. Sufre ella daños intrauterinos, en el feto es necesaria una cirugía de urgencia. Entonces, ¿quién va a reclamar la indemnización? La madre por sí, pero también en representación de la persona por nacer, porque los daños los sufrió la persona por nacer. O muere su progenitor, muere su padre. ¿Y quién va a iniciar acciones? La madre por sí misma, pero también la persona por nacer representada por la madre. Estos son algunos de los derechos. ¿Qué tiene también? Todas las obligaciones inherentes a los derechos que recibe. Volvamos al campo. Recibió el campo. Hay que pagar a los empleados, es necesario pagarle la AFIP, liquidar ganancias, bienes personales, pagar rentas, pagar la municipalidad, levantar la cosecha, asumir todos los gastos, también va a percibir el dinero que ingrese por la venta de la cosecha. Tendrá todas las cargas laborales, tendrá todas las obligaciones provenientes de los derechos que tenga. Esto es consecuencia de estar concebida en el seno materno y haber sido titular de derechos por distintas causas o por distintos modos. Pero luego tendrá las correlativas obligaciones, no es que porque no haya nacido no tiene que liquidar impuestos, solo que no lo hará por sí misma, sino representada por sus progenitores en principio. Desarrollamos este tema y abro el debate. Viabilidad, un concepto que para nosotros hoy no tiene significado, pero tampoco lo tuvo en el Código de Vélez. Vélez Sarsfield en eso fue un adelantado para su época. En otras legislaciones se requería no solo que la persona por nacer naciese con vida, sino que también tuviese la posibilidad de prolongar la vida una vez nacido. Vélez Sarsfield lo desechó totalmente a ese concepto. La viabilidad no era un requisito. Por supuesto, nuestro Código Civil y Comercial, mucho más moderno, siguió el mismo criterio. Solo es imprescindible que la persona nazca con vida, esto es que tenga una vida independiente de la madre, una vida autónoma y nada más. No es necesario que pueda prolongar esa vida. Con que tenga una vida autónoma separado del vientre de la madre, es suficiente para considerar que ha nacido con vida y por lo tanto es titular de todos los derechos de los cuales los que tenía antes del nacimiento con vida, porque su personalidad queda completamente consolidada cuando se produce el nacimiento con vida. Por eso la clase próxima vamos a hablar del nacimiento con vida y la prueba, y de la prueba del nacimiento de las personas. Fíjense que si esta persona por nacer muriese durante el parto, naciese muerto, todos estos derechos se extinguen como si la persona nunca hubiese existido. Por eso yo me refería permanentemente al nacimiento con vida, por esta situación. Si nace muerto o muere durante el parto, se extinguen todos estos derechos como si la persona no hubiese existido. El artículo 21 que ustedes tienen citado allí se refiere al nacimiento con vida y dice lo siguiente:
Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, fíjense que esto quedó de la redacción anterior, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. El segundo párrafo dice, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Por lo tanto, no traslada derecho a terceros. El nacimiento con vida se presume. Esto lo relacionaría yo con el artículo 51, que se refiere a la dignidad de la persona. Dice, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Ese 21 al lado le pondría 51. ¿Qué es esto? Es un reconocimiento de la dignidad de la persona. Se presume el nacimiento con vida. El que quiera probar lo contrario, que lo pruebe. Pero la presunción legal es la del artículo 21. En caso de duda, siempre se presume el nacimiento con vida. Bien. Atento al avanzado de la clase, voy a dejar aquí, vamos a continuar la clase próxima con el tema, voy a cortar la grabación para que podamos hacer las preguntas que consideren pertinentes.